Imaginen por un momento, para quienes nos escuchan, la siguiente situación. Hay un grupo de personas encerradas en una oficina donde, de plano, absolutamente todos tienen el nivel de estrés al máximo. Uy, una olla de presión. Totalmente. O sea, imagínense que no hay ventanas, la cafetera lleva rota como 3 semanas, y para colmo de males, el trabajo de esta gente no consiste en mandar correos. Claro. Consiste en salir a correr pistas de obstáculos extremos en televisión nacional. Todo esto mientras los compañeros de al lado se gritan barbaridades. Híjole, suena a pesadilla. Pues bueno, bienvenidos a la realidad de Exatlón. Específicamente a los eventos del 6 de noviembre que vamos a desmenuzar a fondo en nuestra inmersión de hoy. Es una analogía bastante gráfica, pero creo que ilustra a la perfección el entorno. Hoy vamos a sumergirnos en el análisis de estos eventos recientes que fueron documentados por el canal de YouTube Proyecto TV. Ajá. Y fíjate que lo verdaderamente fascinante de esta información no es el recuento estadístico de quién se llevó qué medalla en los circuitos. Eso pasa a segundo plano. Sí, exacto. Lo que tenemos entre manos es una ventana a una verdadera crisis psicológica. Es un estudio de caso sobre cómo el colapso de un equipo de alto rendimiento casi nunca empieza con un músculo desgarrado. Ah, no. ¿Empieza con qué? Empieza con algo mucho más corrosivo e invisible, que es la pérdida del respeto básico. ¡Wow! Y nuestra misión en esta exploración va justo por ahí para quienes nos acompañan hoy. Queremos ir mucho más allá del simple resumen deportivo y meternos, pues, a las entrañas de esa dinámica tóxica. Exacto. Queremos entender ese ecosistema donde la salud mental de repente pesa muchísimo más que la fuerza física o la velocidad que tengan en la pista. Y es que es vital entenderlo así. Sí, y para aterrizar esto, la narrativa de Proyecto TVI nos pone de frente a la figura central de toda esta crisis, que es Mati. Sí, claro. Vemos una escena donde ella está platicando con el mono, y la imagen, o sea, de verdad es la de alguien profundamente afectada a nivel anímico. Sí, se le ve muy mal. Y no estamos hablando de fatiga muscular por correr, estamos hablando de que la hostilidad y las groserías que se viven en el campamento la tienen al borde del quiebre. Al límite. Al límite, exacto. Y la tensión llega a un punto donde vemos a figuras como Humberto perdiendo los estribos por completo. Uf, esa parte fue fuerte. Sí, estallando contra los azules, metiendo a Evelyn en el pleito y lanzando gritos sobre la nariz de Paulette. O sea, ya el nivel de agresión se vuelve sumamente personal. Y ese detalle de los insultos personales, no es algo menor. Es un síntoma de algo mucho más profundo. A ver, explícame eso. Pues mira, para entender la magnitud de la crisis de Mati, hay que analizar el peso estructural que ella carga. La narrativa que estamos analizando subraya una realidad indiscutible de esta franquicia, y es que Mati es la cara de la marca. Ajá, la figura principal. Exacto. Y ostentar ese título no es nada más salir sonriendo en los pósters promocionales. Conlleva lo que en psicología llamamos una carga alostática. Ok, a ver, carga alostática. Sí, es un desgaste fisiológico brutal por estrés prolongado. Cuando alguien es la figura principal, existe esta exigencia implícita de mantener una compostura intachable frente al caos, de ser el pilar. O sea, como que no tiene permiso de romperse. Exactamente. El análisis de Proyecto TV hace mucho hincapié en que la parte emocional es precisamente el punto de vulnerabilidad de Mati. Todo este choque de energías negativas la drena por completo. Claro. Y el reporte lanza una advertencia vital, que minimizar el estrés y la depresión en estos entornos es un error garrafal. Intentar ser el pilar inamovible de un equipo en crisis agota a un atleta mucho más rápido que cualquier circuito físico. A ver, espérame. Detengámonos ahí tantito porque... Híjole, me cuesta un poco comprar esa idea del todo. ¿Por qué lo dices? Porque, nos venden constantemente la narrativa de que los campeones de este calibre, la élite de la élite, están forjados con una mentalidad inquebrantable, ¿no? Ajá, el mito del superatleta. Exacto. Se supone que parte de ser un atleta de alto rendimiento es tener la piel gruesa. O sea, si pensamos en el entrenamiento de fuerzas especiales, por ejemplo, a un soldado no se le agota la batería emocional nomás porque un instructor le grita en la cara a 5 centímetros de distancia. Claro, entiendo tu punto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a una atleta olímpica, a la cara de la marca de una competencia tan ruda como Exatlón, sí la quiebra un ambiente donde la gente se grita sobre la nariz de alguien más? O sea,
¿De verdad la toxicidad supera a todo ese entrenamiento mental, sin importar quién seas? Es un punto de fricción muy válido. Y qué bueno que lo traes a la mesa. Pero ahí hay un malentendido bien común sobre lo que significa realmente la resiliencia y el entrenamiento de élite. A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental radica en la previsibilidad y en el propósito de ese estrés. En un entrenamiento militar, como mencionas, el grito del instructor tiene un fin táctico. Hay una estructura. Ok. Hay un tiempo de inicio y un tiempo de fin. El soldado sabe a lo que va. Lo que ocurre en este encierro deportivo y lo que vemos reflejado en el quiebre de Mati es toxicidad crónica y completamente desestructurada. Ah, ya te entiendo. No hay un botón de apagado. Exacto. La psicología deportiva nos muestra que la resiliencia no es un escudo mágico de vibranium que rebota los insultos. Sí, no son superhéroes. Funciona más bien como una cuenta bancaria de energía cognitiva. Alguien puede tener los mayores ahorros de energía mental del mundo, pero si el ambiente hace retiros constantes, impredecibles y sobre todo mezquinos, Como burlas físicas. burlas físicas o gritos desde la banca durante horas y días enteros, pues la cuenta inevitablemente se va a vaciar. Te quedas en ceros. Exacto. El hecho de que la competidora más fuerte se desmorone ante las groserías valida lo peligroso que es ignorar el componente de la salud mental, como bien señala el reporte. Nos demuestra que la cordura en estos aislamientos pende de un hilo muy, pero muy fino. ¿Sabes qué? Me hace pensar que es como si el sistema inmunológico del grupo entero colapsara. Qué buena forma de verlo. Sí, dejando a todos súper expuestos a cualquier, digamos, infección emocional. Porque, y esto es clave para quienes nos escuchan, la crisis de Mati no está ocurriendo en una burbuja aislada. No, para nada. No es nada más que ella tuvo un mal día. Es una dinámica colectiva totalmente disfuncional que se apoderó de todos. La información que estamos analizando de Proyecto TV es muy clara al señalar que el conflicto no viene de un solo lado. Es parejo. Sí, se menciona explícitamente que los azules y competidoras como Evely también han incurrido en faltas de respeto bastante graves. O sea, la barrera invisible del respeto y la convivencia civilizada se esfumó por completo en ambos campamentos. Y fíjate que ese es el fenómeno sociológico más complejo de toda esta situación. Ya no estamos viendo un conflicto interpersonal aislado de me caíste mal hoy. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos presenciando el establecimiento de lo que en sociología de grupos cerrados se llama la normalización de la desviación. Normalización de la desviación. A ver, cuéntame de eso. Significa que cuando aíslas a un grupo, lo sometes a un estrés físico tremendo y le borras las reglas de etiqueta de la sociedad exterior, ese grupo inevitablemente va a crear sus propias micronormas. Si gritar insultos personales se vuelve la única forma de desestabilizar al rival y nadie lo sanciona, entonces el insulto se convierte en la nueva moneda de cambio. ¡Wow! Se vuelve la regla del juego. Exacto. La agresión se estandariza. Lo más revelador de los reportes sobre estos eventos es la neutralidad con la que se observa el panorama. Digo, la fuente nos muestra que no hay víctimas puras ni villanos absolutos aquí. Todos le entran al quite. Sí, ambos lados, tanto rojos como azules, son arquitectos y a la vez prisioneros del mismo ambiente hostil. De hecho, hay un clamor generalizado porque alguien ponga orden. Sí, lo mencionan mucho. Lo cual nos indica que los mismos atletas están asustados de la inercia que han tomado. Saben que se les fue de las manos. Claro, porque es como un efecto de bola de nieve. Empieza con algo que quizás parece menor, en medio de la euforia o la frustración de perder un punto, como el grito de Humberto sobre Paulette que mencionábamos. Un comentario fuera de lugar. Exacto. En cualquier entorno funcional, llámese oficina o familia, existe una especie de árbitro emocional. Alguien con cierta autoridad moral que levanta la mano y dice, oye, nos estamos pasando de la raya, bájale. Sí, un freno de mano. Pero ante la ausencia total de esa figura de contención en ese encierro, la bola de nieve empieza a rodar. El insulto se normaliza, provoca una venganza desde la otra banca y de repente, ¡pum! Tienes una avalancha. Tienes una avalancha de toxicidad que arrastra hasta a los competidores más calmados. Se vuelve todo el ecosistema.
Y el peligro enorme de que la bola de nieve arrastre a todo el ecosistema es que el cerebro humano sencillamente no está diseñado para procesar amenazas sociales constantes y al mismo tiempo ejecutar movimientos biomecánicos de altísima precisión. O sea, no puedes estar peleando por tu vida social y tirando aros al mismo tiempo. Exactamente. Cuando el sistema nervioso está en un estado de alerta constante por la hostilidad del entorno, tu coordinación motriz fina, la toma de decisiones en fracciones de segundo y la resistencia muscular, pues se ven directamente comprometidas. Todo falla. Y justo ahí es donde me surge la gran interrogante pragmática de todo este asunto. Porque, a pesar de todo este caos psicológico, de que las normas sociales colapsaron y de que la estrella principal está llorando con el mono, Ajá. el director del programa no dice por un altavoz, corte chavos, vamos a tomar terapia grupal todos. No, para nada. El show debe continuar. El juego no se detiene. Tienen que salir a correr. Entonces, ¿cómo se traduce todo este colapso colectivo en resultados concretos en el tablero de juego? Porque al final del día están ahí compitiendo para ganar circuitos y medallas. Y ese contraste que mencionas es, yo creo, la parte más cruda de la competencia. A pesar de todo el desgaste emocional, la maquinaria deportiva exige resultados sí o sí. Claro. Y lo que vemos en la distribución de las victorias reportadas es sumamente interesante y revelador. Por ejemplo, la primera medalla en juego, que fue en la categoría varonil, se la lleva el equipo rojo. Ok. Y la gana, fíjate qué curioso, precisamente, el mono. El mismo que estaba consolando a Mati. Ese mero. Quien estaba sirviendo de contención emocional para la líder, de pronto da el resultado físico. Hay una transferencia de liderazgo ahí bien interesante. ¡Wow! Mientras que del lado de las mujeres, pues la tensión está por las nubes porque hay candidatas fuertísimas peleando ese oro. Totalmente, la medalla femenil se vuelve un campo de batalla tremendo en esta narrativa. Tenemos a Mati, obvio, buscando una especie de redención a través del rendimiento físico. Sí, como para sacar la frustración. Pero también están Evel y Paulette, y Reporte de Proyecto TV hace una mención muy particular de Katia, señalando literalmente que anda on fire. Que anda con todo. Sí, que trae una racha de rendimiento impresionantísima. Y ojo, todo esto está ocurriendo mientras se disputa el premio que representa la máxima diferencia entre el sufrimiento absoluto y el descanso en este universo. La famosísima Villa 360. La codiciada Villa 360, exacto. Que de hecho sobre esa villa hay un dato que aporta Rossi en los eventos documentados que a mí, de plano, me pareció brutal. A ver. Señala que el equipo rojo no ha sido capaz de mantener la Villa 360 ni siquiera una semana entera. ¡Uy, no! O sea, llevan una racha súper prolongada viviendo en la precariedad total en cuanto a comodidades. Vienen durmiendo mal, comiendo mal, y todo esto en medio de un ambiente tóxico que ya describimos. Es la tormenta perfecta. Y aquí es donde la historia da un giro que francamente me voló la cabeza, porque justo en el fondo de este pozo físico y emocional, la propia Mati hace una declaración sorprendente. Sí, ya sé para dónde vas. Ella anuncia, y lo dice así, que el equipo rojo está despertando, que están iniciando una nueva era. Ajá. Y la justificación que da para este renacimiento no es que ella misma se haya recuperado o se sienta mejor, sino que los eslabones débiles, y lo pongo entre comillas, están empezando a dar puntos. Híjole, esa frase de los eslabones débiles aportando puntos es, sociológicamente hablando, el clímax de esta inmersión de hoy. A ver, explícamelo porque me dejó pensando mucho. Es el mecanismo de supervivencia de grupo en su estado más puro. Si lo analizamos desde la teoría de las dinámicas de equipo, ocurre un fenómeno súper estudiado que se conoce como holgazanería social. Siempre te garantiza la victoria y los puntos, los miembros de menor rendimiento tienden a relajarse de manera inconsciente. Ya, claro. Se escudan en el éxito del alfa. Piensan, bueno, si yo no gano, de todos modos, Mati va a salir y va a ganar el punto decisivo. Claro. Se vuelven como pasajeros cómodos en el mismo barco que la estrella va remando ella sola. Exactamente, es súper común. Pero, ¿qué pasa cuando la tormenta perfecta golpea como ahorita? Pues que el barco se hunde. Ajá, no han pisado la Villa 360 en semanas, hay carencias físicas graves. Y lo más importante de todo, el alfa se quiebra emocionalmente. ¿La ven llorar? Exacto. Al ver a su líder vulnerable, derribada ante la toxicidad, la jerarquía normal del grupo se desestabiliza por completo. Y esto actúa como un mecanismo de alarma.
evolutiva, biológica, para el resto del equipo. ¡Wow! Los competidores que normalmente adoptaban un rol pasivo, de repente se dan cuenta de que ya no hay red de seguridad. El barco se está hundiendo y la estrella, pues, dejó de remar. O sea, es pura supervivencia. Ya no pueden esconderse detrás de ella, tienen que agarrar un remo o se ahogan todos. Y esa presión extrema los obliga a dar un paso al frente. Cuando esos competidores que históricamente eran los menos efectivos o los eslabones débiles se ven forzados por las circunstancias a asumir la carga y empiezan a sumar puntos vitales, Cambia todo. el impacto en la moral del grupo es monumental. Genera una cohesión mucho más profunda y genuina que la que existe cuando una sola persona acarrea a todos. El tejido del equipo se vuelve interdependiente de verdad. Dejan de ser el equipo de Mati, digamos. Exacto. Dejan de ser el equipo de Mati y se convierten verdaderamente en un frente unido. Esa es la anatomía sociológica de la nueva era a la que ella hace referencia en el reporte. O sea que, viéndolo desde fuera, y ya con todo esto que me explicas, irónicamente el equipo rojo prácticamente necesitaba que el sistema colapsara. Pareciera que sí. Es que, tocar fondo con los pleitos interminables, aguantar la toxicidad cruzada con los azules todos los días, perder la cama cómoda de la Villa 360 una y otra vez. Ajá. Y ver a su pilar fundamental al borde de la renuncia emocional fue exactamente el catalizador que necesitaban para activar a los miembros pasivos. Es fascinante cómo la adversidad brutal terminó siendo el antídoto contra la apatía del resto del equipo. Yo diría que es una de las grandes paradojas del comportamiento humano bajo presión. A veces, la incomodidad extrema y la amenaza inminente de fracaso total son los únicos motores con la fuerza suficiente para reconfigurar los roles dentro de un grupo que está estancado. Claro, te mueves o te mueres. Tal cual. Ahora, la gran incógnita que queda flotando sobre la pista para lo que sigue de la competencia es si esta reestructuración del equipo rojo, impulsada por pura necesidad de supervivencia, será sostenible a largo plazo. Esa es una gran pregunta. Porque, es verdaderamente una nueva era cimentada en el empoderamiento real de todos sus miembros. O los azules, que recordemos también son parte de esta misma dinámica de hostilidad y desgaste emocional. Sí, ellos también le están pasando mal. Exacto. ¿Encontrarán ellos la forma de aprovechar este caos generalizado para arrebatarles el control de la Villa 360 nuevamente? En un ecosistema donde las reglas de convivencia ya no existen, cualquier ventaja psicológica es temporal. Es muy volátil todo. Y bueno, el tablero sigue moviéndose todos los días. Ha sido un recorrido intenso desglosar estos eventos de Proyecto TV. Muy intenso. Porque lo que en la superficie para nuestra audiencia podría leerse como un simple reporte sobre, quién le gritó qué cosa a quién en las bancas y quién se llevó el oro de la semana. Sí, el chisme deportivo. Ajá, en realidad nos expuso a una radiografía bien profunda de la mente humana. Vimos de cerca cómo la carga de ser la figura pública y la toxicidad sostenida, pues pueden quebrar hasta la batería emocional más grande que haya. Nadie es invencible. Nadie. Entendimos cómo la pérdida de un árbitro emocional pudre a los grupos desde adentro, normalizando agresiones tanto en rojos como en azules. La normalización de la desviación. Exacto. Y sobre todo, exploramos ese fenómeno increíble donde la salvación de un equipo, justo en su momento más oscuro, surge del despertar forzoso de quienes menos esperaba, de los eslabones débiles. Y fíjate que el valor de analizar estos escenarios radica en que los mecanismos psicológicos que vimos hoy, no son exclusivos de una pista de obstáculos en televisión. ¿Dónde más los vemos? Pues en la vida diaria, la formación de micronormas tóxicas, la pérdida de la línea del respeto y el fenómeno de la holgazanería social se replican en equipos corporativos, en quirófanos bajo muchísima presión y en dinámicas organizacionales o familiares de cualquier tipo. Totalmente de acuerdo. Entender cómo el quiebre de un líder puede forzar el crecimiento de los demás miembros es una lección fundamental sobre cómo se construye o cómo se destruye la verdadera cohesión en cualquier grupo humano. Sin duda, es información súper valiosa para llevar a la práctica en cualquier equipo en el que estemos. Pero bueno, antes de terminar nuestra inmersión de hoy, quiero dejarles a quienes nos escuchan una última idea rondando en la cabeza.
A ver. A lo largo de este análisis hemos diseccionado cómo el aislamiento, la falta de comodidad en la Villa 360 y el agotamiento físico brutal lograron despojar a atletas de élite de todos sus filtros sociales. Ajá, los dejaron sin defensas. Los llevaron a soltar insultos básicos y a perder por completo la empatía por el de enfrente. Y eso, la verdad, me hace preguntarme sobre nuestra propia realidad. Ay, caray. ¿A qué te refieres? Pues, ¿qué tanto de nuestra amabilidad diaria, de nuestra paciencia en el tráfico y de nuestra supuesta educación inquebrantable no es un triunfo de nuestra moralidad, sino simplemente el lujo de haber dormido 8 horas seguidas y tener el estómago lleno? ¡Wow! ¡Qué fuerte pensarlo así! Sí. O sea, si a cualquiera de nosotros nos quitaran de repente las comodidades básicas y nos encerraran con la presión al máximo, ¿cuánto tardaríamos realmente en cruzar esa misma línea del respeto que hoy criticamos? Piénsenlo. Hasta la próxima inmersión.